Sí, es muy bueno levantarse temprano y iniciar, ¿verdad?, con el estudio de la palabra de Dios. Estamos avanzando, ya ustedes se dan cuenta en la estructura del programa, estamos avanzando en la dinámica de cómo el Evangelio es un regalo especial de parte de Dios, ¿verdad? Para resolver la problemática del pecado y sobre todo, más que nada, revelar su justicia, revelar su carácter, revelar su amor incondicional para con nosotros. Entramos en el día de hoy en cómo el Espíritu Santo entonces viene a trabajar directamente en nuestras mentes, en nuestros corazones y hacer una labor fundamental, ¿no? El Espíritu Santo no viene a vacacionar a nuestras mentes, no viene a sentarse en una mecedora a, a lidiar con nosotros aquí y vernos cómo nosotros tomamos nuestras decisiones carnales, sino que Él viene a tener, ¿verdad?, una, eh, una labor primordial y yo diría indispensable en la experiencia cristiana. Hablamos tan poco de la operación del Espíritu Santo en nosotros, hablamos tan poco de la mecánica de cómo Él funciona en nuestras vidas, cómo nos induce, cómo trae los principios de la palabra de Dios en nuestra manera de toma de decisiones, que yo pienso que eh, el mundo cristiano necesita eh, reevaluar un poco la labor del Espíritu Santo, ¿no? De acuerdo a la Biblia, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Ya hemos visto toda la dinámica. Hemos visto que aún siendo creyentes somos carnales y si somos carnales, aún siendo creyentes, como decía el apóstol Pablo, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pues obviamente eh, el apóstol Pablo entendió el rol fundamental del Espíritu Santo en su dinámica de vida. Entonces, los objetivos de este tema fundamentalmente es enseñar que la obra del Espíritu Santo en el incrédulo es llevarlo a Cristo. Aquí se explica el concepto del pecado imperdonable. También enseñar que luego del bautismo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros produciendo su fruto. Además, produce o desarrolla en nosotros el proceso de la santificación, la segunda fase de la salvación, y enseñar que andar en el Espíritu Santo es exactamente lo mismo que estar en Cristo y el resultado es la obediencia. Enseñar que el Espíritu Santo es las arras, es la garantía o el aval de nuestra salvación. A ver esto un poquito aquí. En la sesión de oración, el texto que tenemos aquí para iniciar, ¿verdad? Dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y la cita de la oración la encontramos en el Camino a Cristo que dice, sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Así que aquí la hermana Ellen White, que escribió este libro precioso, El Camino a Cristo, nos recuerda que debemos orar en todo tiempo, de forma incesante. Usted puede orar cuando está en el carro, cuando está en el trabajo, antes de tomar una decisión. A mí me gusta mucho la historia de Nehemías, ¿verdad? Cuando está llevándole, ¿verdad?, el vino al rey y el rey ve el semblante de Nehemías y le dice, Nehemías, pero las cosas como que no van muy bien contigo. Dime, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué te puedo ayudar, no? Y entonces dice el texto bíblico que Nehemías dijo, y oré al Señor. Quiere decir que ahí, en ese instante, justo antes de responderle al rey, Nehemías oró al Señor. Y yo pienso mucho en esa experiencia de Nehemías, porque a veces cuando tengo que decirle algo a mi esposa, ¿verdad? Que ella me comenta algo, muchas veces yo rápidamente entro como el Ricardo carnal a responderle, y muchas veces me doy cuenta de que antes debí orar al Señor y decirle, Señor, ¿cómo debo manejar esta situación o cómo debo manejar este negocio?
cuando estoy con unos amigos, o cómo voy a manejar este cliente, o cómo voy a manejar la iglesia. O sea que el concepto de la oración incesante, orar en todo momento, es un tema fundamental porque es la mecánica en la que nosotros vamos a habilitar al Espíritu de Dios a guiarnos en la dirección de la palabra. Así que quiero presentarme también delante de nuestro Dios en esta hora. Querido Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por tu amor incondicional para con nosotros. Gracias por la salvación, gracias por el regalo de Jesús, gracias por el Espíritu Santo y gracias porque tú has provisto para nosotros de forma gratuita toda una estructura de salvación que está disponible para garantizar y asegurarnos la vida eterna, Dios. Ayúdanos cada día a conocer más tu palabra, a profundizar más en ella y danos también la sabiduría y el tacto para compartir estos principios con nuestros amigos, nuestros relacionados, que saquemos el tiempo, Señor, que dediquemos tiempo a compartir tu verdad de salvación. Necesitamos ganar a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, las personas sobre las cuales influimos, aquellas personas que tú nos has puesto a nuestro lado. Te pedimos, oh Dios, que por medio de tu Santo Espíritu, cada uno de nosotros podamos convertirnos en instrumento de salvación, en instrumento de justicia, oh Señor. Sigue bendiciendo este programa, sigue bendiciendo la Unión Venezolana Occidental, sigue bendiciendo esta iniciativa, este esfuerzo matutino de que cada mañana nos encontramos contigo. Y ayúdanos cada día, oh Señor, a depender completamente de ti. Estos favor lo presentamos delante de ti, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el verso de memoria se encuentra en Romanos 8:11, que dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Siempre tenemos un resumen en el capítulo 12, en el tema 12, que viene a ser este tema, el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros pusimos un resumen general de casi todo el programa, y básicamente la idea es que muchas personas se nos integran a los grupos pequeños, a veces a mitad del programa o en el medio del programa, y es bueno hacer de vez en cuando una revisión completa de todo lo que hemos estado estudiando para que la persona pues pueda eh, entrar en contexto, ¿no? Nosotros en el tema anterior hablamos de la obra del Espíritu Santo en la Biblia, vimos sus características, sus atributos como Dios. El Espíritu Santo es eterno, omnisapiente, omnipresente, es omnipotente, ¿verdad? Está unido al Padre y al Hijo. También tiene características de persona. Él escucha, habla, enseña, nos anima, convence, se entristece, intercede, ¿verdad? Toma decisiones. Eh, Pudimos notar también que el Espíritu Santo es quien plasmó en fuego, ¿verdad? En la piedra, los mandamientos de la santa ley de Dios. Y aprendimos también que estuvo involucrado completamente en el ministerio de Cristo desde su nacimiento. Cristo nació del Espíritu, ¿verdad? Y vivió lleno de la presencia del Espíritu. Entonces, nosotros aquí hacemos un repaso general, básicamente los problemas fundamentales del ser humano, eh, cómo está estructurado el pecado a través del problema de la iniquidad, ¿verdad? A través del problema de cómo está estructurado el pecado, lo presentamos aquí, hablamos que este concepto de iniquidad pues implica que nacemos con una naturaleza pecaminosa y naturalmente somos carnales y actuamos carnalmente. Es lo que dice Romanos 8:5, la primera parte. Entonces, como carnales, nuestro fin es la muerte, lo dice Romanos 8:6, y el problema fundamental del hombre carnal es que no se ajusta a la ley de Dios. Nosotros lo vimos en Romanos 8:7 y 8, y la razón es porque la ley de Dios pertenece al ámbito del espíritu, es espiritual.
Y fíjense qué interesante, porque es el Espíritu quien escribió los 10 mandamientos, y obviamente no es solo los 10 mandamientos, también el Espíritu inspiró toda la Escritura. En ocasiones, la palabra de Dios se puede referir a la ley, básicamente a los 10 mandamientos, se puede referir a toda la enseñanza bíblica en su conjunto, a toda la estructura de la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios pertenece al ámbito del Espíritu. El Espíritu es quien la inspira, la promueve. De igual manera, los 10 mandamientos. Y el objetivo fundamental de toda esta estructura educativa es, número uno, señalar el pecado, que nosotros podamos darnos cuenta de que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, guiarnos a Cristo para ser justificados por la fe e instruirnos a vivir en amor. Vimos los textos de cómo la ley de Dios señala el pecado, nos guía a Cristo, Gálatas 3:24, y nos instruye a vivir en amor, Gálatas 5:13 al 14. Entonces, al señalar el pecado, la ley de Dios nos muestra nuestra condición de pecado y la necesidad de un Salvador. Vimos también que además de ser espiritual, la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios o de su amor incondicional. En el hombre carnal se van a manifestar las obras de la carne, y esta problemática eh, este, nos afecta totalmente. O sea, nuestra naturaleza carnal nos va a llevar entonces a todas estas problemáticas. A veces pensamos que porque hemos participado del proceso de la conversión, hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, estamos exentos de estas cosas, y la verdad es que no. Por experiencia propia usted se da cuenta que muchas veces usted se enoja, a veces tiene celos, a veces enemista, a veces tiene su envidiecita de lo que le está pasando a otra persona o a otro compañero, ¿verdad? No necesitamos ser totalmente pecadores empedernidos en adulterio o en borracheras y demás, pero nosotros vemos que el pecado en cierta manera nos afecta y nos controla. Ustedes recuerdan cuando estuvimos en Venezuela, yo le hice la pregunta a los hermanos allá, ¿cuántos no pecaron esta semana? Y nadie levantó la mano, porque realmente siendo creyentes no estamos exentos al control del pecado y a veces a nosotros desconectarnos de la dirección del Espíritu de Dios para entrar entonces a tomar acciones con un enfoque más carnalito, ¿verdad? El pecado también nos esclaviza, lo vimos en el concepto de la transgresión, de Juan 8:34, y el pecado finalmente nos condena a muerte eterna. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces, el hombre natural sin Cristo se encuentra en esta triste condición, necesitado de un Salvador. Estos dos flagelos no tienen explicación en ninguna otra parte del planeta. Usted no lo va a encontrar ni en las filosofías, ni en otras religiones. Solo en la palabra de Dios usted encuentra esta problemática y la solución a la misma. Esta caída del ser humano activó de forma inmediata el amor y la justicia de Dios, poniendo en marcha todo el plan de salvación. Entonces, por medio de su plan, Dios rescata de la muerte eterna al ser humano caído y le ofrece la vida eterna a todo aquel que cree. Eso lo vimos en Juan 3:16, Efesios 2:4 al 5, por su gran amor con que Dios nos amó, ¿verdad? Nosotros estando muertos en pecados, siendo pecadores, nos dio vida juntamente con Cristo. Por medio del Evangelio, Dios entonces nos redime en Cristo. Y el Evangelio es la buena noticia de que el plan de redención fue exitoso en Cristo. En su libro A Solas con Jesús ponemos una cita del pastor Alejandro Bullón, que él comenta: la obra de la salvación no solo tiene que ver con la vida pasada del ser humano, también tiene que ver con la vida presente y futura. Cristo no desea librarnos únicamente de la culpabilidad del pecado, también quiere salvarnos del poder que el pecado ejerce sobre nosotros y finalmente de la presencia del pecado en la naturaleza humana. Así que el pastor Bullón está presentando aquí los tres conceptos. No solo tenemos un problema de que el pecado nos ha culpado a muerte, también
tiene poder sobre nosotros y también está presente en nosotros. Así que el primer contraataque del Evangelio al problema del pecado es la cruz de Cristo. A través de la cruz, Cristo carga con nuestros pecados, ¿verdad? En 1 Pedro 2:24, Él cargó nuestros pecados y por medio de cargar nuestros pecados nos justificó, nos perdonó. Él nos consiguió la libertad del problema de la condenación que el pecado ejercía sobre nosotros. Y muchas personas confunden a veces este concepto para decir que la ley de Dios ya no está vigente y no se dan cuenta que en realidad lo que ya no está vigente es la ley del pecado que ejercía sobre nosotros una condenación, porque ya Cristo pagó por esa condenación y quitó de nosotros el acta que decretaba nuestra muerte eterna. Entonces, justificación es perdón, es el amor de Dios revelado por medio de Jesucristo. Por medio de la entrega de su vida eterna en la cruz del Calvario, Jesús revela entonces el carácter de amor de Dios a todo el universo. Todo el universo ha estado observando el por qué Dios se ha involucrado de manera directa en nuestra problemática. Y esto es extraordinario porque Dios está ahora revelando, se está manifestando, está dando a conocer su carácter a los ángeles fieles, a los demonios, a Lucifer, a todas las criaturas que él ha hecho. Dios ahora, a través de lo que está ocurriendo en nuestro planeta, Dios está ahora revelándose, dándose a conocer. Y esto es extraordinario. Entonces, la Biblia dice que por medio de Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Y Jesús mismo dijo que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, esta justificación obtenida en nuestro favor nos muestra la necesidad de experimentar un nuevo nacimiento, guiándonos a pasar de ser carnales a ser espirituales. Eso lo vimos en el tema el nuevo nacimiento. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, nacemos de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Lo vimos también en Juan 3:5, 1 Pedro 1:23. Nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando comprendemos la cruz y creemos la verdad de que Cristo murió en nuestro lugar, nos justificó y nos ofrece su vida eterna de forma gratuita, la respuesta es un amor que nos constriñe, nos obliga a tomar la decisión de vivir para Cristo. Eso lo encontramos en 2 Corintios 5, 14 al 15, que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos motiva, nos obliga, nos empuja, nos impele, nos impulsa, pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces la comprensión de la cruz nos muestra la benignidad de Dios, su calidad de bueno y nos lleva a devolvernos al arrepentimiento, al metanoeo, nos conduce a cambiar la dirección que llevábamos en nuestras vidas, como bien explica Romanos 2:4. La manifestación pública de que hemos creído y aceptado a Jesús como nuestro Salvador es entonces el bautismo, y el bautismo es la respuesta natural del arrepentimiento. Cuando Pedro, ¿verdad?, predica aquel sermón extraordinario en que 3,000 personas aceptan al Señor, Pedro primero les dice a las personas que están ahí, ustedes mataron a Cristo, ustedes mataron al Creador, ustedes mataron, ¿verdad?, al Dios encarnado. Entonces ellos preocupados dicen, wow, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados y recibirán entonces el don del Espíritu Santo. Quiere decir que por medio del bautismo nosotros hemos creído y aceptado lo que Cristo ha hecho en nuestro favor. Y es en el bautismo, decíamos, donde el hombre carnal, a quien el pecado lo dirige, ¿verdad?, cancela ahora su contrato, pasa ahora a ser un creyente, y lo que hace el creyente es cancelar el contrato de gerencia que tenía el pecado en nuestras vidas para pasar a contratar un nuevo gerente que es a Cristo, al Espíritu de Dios. Y es en el bautismo en donde ocurre nuestra unión con Cristo, o donde somos puestos en Cristo o colocados en Cristo. Vimos en el bautismo que fuimos sepultados con Cristo y resucitados con Él a una vida nueva. Estas dos
acciones que ocurren cuando somos bautizados, ¿verdad? Dios perdona nuestros pecados y coloca su Espíritu Santo a morar en nosotros. Entonces ahora va a guiarnos en la dirección de que el Espíritu de Dios viene, ¿verdad?, a actuar en nuestra mente, a guiar nuestro comportamiento, a enseñarnos a cómo vivir la vida cristiana, a mostrarnos el carácter de Dios y a plasmar en nosotros también el carácter de Cristo. Entonces, en el estudio anterior analizamos la naturaleza del Espíritu Santo, tratamos su calidad de persona, su posición en la deidad, vimos además su obra en el Antiguo Testamento y su rol en la vida de Cristo. En este estudio vamos a evaluar el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente para confirmarlo en la salvación eterna. Siempre recuerden que aunque yo voy aquí bien rápido, porque estoy básicamente enseñándole a ustedes cómo está estructurado el programa, ustedes son todos líderes cristianos, ¿verdad? Con mucha experiencia. Básicamente aquí lo que estamos es dándole la secuencia de la estructura. Siempre recuerden que esta no es la velocidad para dar el tema, ¿no? Ustedes van a animar a las personas a leer los textos, a responder las preguntas, que el proceso sea bien interactivo y que las personas entonces participen en los grupos, en toda la dinámica, ¿no? Para que también las personas se sientan importantes, puedan tener el chance de asimilar los conceptos. Si alguno tiene una pregunta, también da la oportunidad, si usted tiene que moverse o detenerse un poquito para aclarar un poquito un concepto, poner un ejemplo, hacer una historia, entonces todo eso es factible. Santificar en la Biblia significa apartar para un uso sagrado. El término santificación aplicado al creyente se refiere a la experiencia de vida cristiana donde los principios de la palabra de Dios regirán la vida del ser humano que ha experimentado el nuevo nacimiento. En este estudio evaluaremos el papel protagónico del Espíritu de Dios, quien mora en el creyente, para que éste refleje en su vida práctica el amor de Dios con sus relacionados. La santificación es la experiencia de compartir el amor de Dios bajo la dirección de su Santo Espíritu. ¿Cuál es la obra? Dice la pregunta número 2 del manual. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la persona no creyente? Entonces aquí empezamos primero con cómo funciona el Espíritu Santo en la persona que todavía no ha recibido el Evangelio. Jesús dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora Jesús quiere aclarar qué significa que va a convencer al mundo de pecado al decir de pecado por cuanto no creen en mí. Quiere decir que la obra del Espíritu Santo a la que se refiere Jesús aquí está dirigida a convencer a las personas para creer en Él. La mejor definición de pecado, pusimos aquí pecado en letras grandes, no de actos pecaminosos, la mejor definición de pecado es no creer en Jesús. Quiere decir que el Espíritu Santo ahora a través del Evangelio va a provocar en la mente de las personas el conocimiento de su realidad de pecadores. Y ahora el Espíritu Santo los va a convencer de que ellos están separados de Jesús y que necesitan un Salvador que resuelva su problema de pecado y de muerte. Entonces, ¿cuál es el primer paso en el proceso del nuevo nacimiento? En Hechos 16, 30 al 33 encontramos, ¿verdad?, el texto de lo que pasó con el carcelero de Filipo, donde Pablo y Silas estaban con el carcelero, ustedes conocen bien la historia, y el carcelero sacándolos de la cárcel les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esto es interesante porque esta es probablemente una de las preguntas más importantes que debe hacerse todo ser humano. ¿Qué yo debo hacer para ser salvo? La pregunta de por sí es hasta cierto punto eh, está basada en la ignorancia, ¿no? Porque tú no tienes que hacer nada para ser salvo. O sea, si tú puedes salvarte, entonces no necesitas que te salven, ¿no? Entonces ellos le dicen al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos.
Quiere decir que el carcelero de Filipo abrió las puertas de su casa, los apóstoles entraron, presentaron el Evangelio, le presentaron a Jesús y ahora él se pregunta, wow, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Y ellos le dicen, solo creer, cree en el Señor Jesucristo y, ¿verdad? Y la salvación ya va a estar asegurada a tu cuenta. Y él creyó. La Biblia dice, ¿verdad? Que también en su casa todos los que estaban ahí escucharon la palabra y también creyeron y fueron bautizados. Quiere decir que el primer paso en el proceso de nuevo nacimiento es creer en Jesús. Creer es un término muy pequeño, pero es el elemento central de toda la experiencia humana. Las personas siempre actúan en sus vidas conforme a lo que creen. Si una persona cree que lo importante es tener dinero, él solo se va a enfocar y va a poner toda su energía en producir dinero, porque eso es lo que él cree. Si otra persona cree que lo importante es adquirir poder político, él va a invertir todo su tiempo en dinámicas políticas, ¿verdad? En reuniones políticas, en lograr tener mayor influencia política. Siempre los seres humanos en el planeta Tierra actúan en función de lo que creen. Y aquí hay una expresión muy interesante que dice lo que creemos afecta nuestros valores y principios, nuestros valores y principios afectan nuestras decisiones y actitudes, y nuestras decisiones y actitudes afectan nuestro comportamiento. Quiere decir que yo siempre voy a actuar en función de lo que yo creo. O sea, en la Biblia, creer es fundamental. Creer en el Evangelio. Cuando yo entiendo la mecánica del Evangelio y creo en el Evangelio, entonces viene una serie de resultados con creer. Por medio de creer, yo recibo el perdón de los pecados, soy justificado, soy santificado, recibo la salvación, soy librado de la condenación, soy transformado en hijo de Dios, entro en el reposo de Dios, tengo paz con Dios y recibo la vida eterna. Ustedes van a ver cuando descarguen luego las presentaciones de la página web, que aquí debajo tenemos pues todos los textos que están aquí marcados arriba, ¿no? O sea que la idea es que también en los grupos pequeños usted pueda poner a los hermanos a buscar los textos bíblicos. Por ejemplo, Hechos 10:43, de este dan testimonio de todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por creer. Quiere decir que creer se convierte en el elemento fundamental. En este mundo, en este punto, una buena pregunta es, ¿en qué tú crees? Jesús estaba consciente de que toda la humanidad está encarcelada en lo que cree y por ello declaró que la verdad es lo que nos hace libres. Entonces, al creer en nuestra justificación y cómo el sacrificio de Cristo nos brinda la liberación de todos nuestros pecados, alcanzamos la salvación. La comprensión de la salvación provocará nuestras respuestas de fe o de convicción sobre lo que Dios ha realizado en nuestro favor. En el Nuevo Testamento, creer o tener fe producirá una transformación real en la vida del creyente. Hechos 8:35-38, ¿qué declaración realizó el eunuco etíope a Felipe para luego decidir ser bautizado? Felipe le anuncia el evangelio al eunuco, ustedes conocen la historia, y Felipe, el eunuco le pregunta, wow, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dice, si crees, y aquí volvemos de nuevo a creer, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe lo bautizó. Entonces, al igual que la respuesta anterior, creer conlleva la decisión del bautismo. El bautismo es el testimonio público de que hemos creído en el Evangelio. ¿Qué hace Dios? Hechos 2:38, cuando hemos creído en la persona que se ha bautizado, perdona los pecados y nos da el Espíritu Santo, ya eso lo discutimos. Ezequiel 36:25-27 es un texto muy relacionado también con el proceso de lavamiento y de cómo de forma simbólica pues el bautismo nos lava del pecado. El texto dice, esparciré sobre ustedes agua limpia.
y serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos serán limpiados. Les daré un corazón nuevo, dice Dios, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Quiere decir que nacemos espiritualmente cuando somos bautizados, testificamos públicamente que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Y al momento de ser bautizados, Dios perdona nuestros pecados y ahora trae la presencia del Espíritu Santo en el bautismo. Y esto es bien importante, sobre todo cuando estamos trabajando con nuestros hermanos pentecostales que entienden que recibimos el Espíritu Santo cuando empezamos a hablar en lengua. No. Usted recibe el Espíritu Santo cuando usted ha creído en el Evangelio y ha sido bautizado. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando hemos aceptado la salvación, hemos tomado la decisión de dar testimonio público de que hemos creído el Evangelio. Ahora Dios perdona nuestros pecados y pone al Espíritu Santo a operar en nuestras vidas. ¿Qué ocurre en nuestras vidas cuando hemos experimentado un nuevo nacimiento? Dice Cristo aquí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y va a estar en ustedes. Es interesante porque aquí la palabra otro, ¿verdad? En griego hay dos palabras que se traducen como otro. La palabra heteros, que significa otro distinto, y la palabra alos, que significa otro de la misma naturaleza. En Juan 14 dice, eso señala que el Espíritu Santo es alos, otro de su misma naturaleza. Y yo rogaré al Padre y os dará otro, alos, o sea, otro consolador, igual que yo, es lo que está diciendo Cristo. Ahora, dice Romanos 8:11 que el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos, nos dará vida y viene a morar con nosotros. O sea, 1 Corintios 6:19, el apóstol Pablo dice, ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no son de ustedes. Entonces, de acuerdo a los pasajes leídos, el don de Dios, el Espíritu Santo, comienza a morar en los creyentes y el Espíritu Santo es de la misma naturaleza de Cristo. De acuerdo al siguiente texto, ¿qué realiza el Espíritu Santo en la vida del creyente? Dice aquí que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Quiere decir que una de las acciones que el Espíritu Santo realiza en nosotros es guiarnos a toda la verdad. Si ustedes recuerdan las 5 columnas de la verdad, Dios el Padre es la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es la verdad, primera de Juan 5. La palabra de Dios es la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y la ley de Dios es la verdad, dice Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Quiere decir que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Nos va a colocar en las 5 columnas de la verdad y nos va a guiar en la ruta de cada una de ellas. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice el texto bíblico, pues que hemos de pedir, como conviene, lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Quiere decir que el Espíritu Santo viene a ayudarnos en nuestras debilidades. Recuerden que somos carnales. Él viene ahora a operar en nosotros y también va a mediar, va a interceder por nosotros frente a Dios. Dice aquí entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea. Aquí tenemos, vamos a correr solo un poquito esto. Listo. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Quiere decir que también el Espíritu Santo fortalece la iglesia de Dios y también trae justicia, paz y gozo a los creyentes. Entonces, de acuerdo a esos versículos, nos guía toda la verdad, nos hace entender la profecía, nos ayuda en nuestra debilidad, fortalece la iglesia
y trae justicia, paz y gozo a la vida de los creyentes. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? De acuerdo a los siguientes textos. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quiere decir que el Espíritu Santo también va a poner su fruto en nosotros y el fruto es el amor. También va a repartir dones espirituales, sus dones, ¿verdad? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Si usted lee 1 Corintios 12, 8 al 11, dice, el apóstol Pablo pone un ejemplo de varios dones y dice, porque a este está dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hay personas que tienen el don de la sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas se las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiere decir que el Espíritu Santo va a repartir dones espirituales en la iglesia. Y esto también es un punto sumamente importante que muchas veces lo descuidamos. Hay un programa muy interesante que se llama DNI, Desarrollo Natural de Iglesias. Es un programa que nosotros incluso lo hemos implementado en nuestra iglesia. Básicamente la idea del programa es explicarnos que una iglesia crece naturalmente cuando tiene desarrollado 8 características fundamentales. Una de ellas es, por ejemplo, el liderazgo capacitador. Los líderes de esa iglesia, pues, trabajan de tal manera que promueven el liderazgo para ellos ya no ser indispensables. Quiere decir que cuando hay liderazgo capacitador en una iglesia, es una iglesia que tiene una característica importante para crecer naturalmente. Otra característica es si hay amor en la iglesia. Otra característica es si la iglesia funciona sobre la base de ministerios según dones. En ese sentido, nosotros hicimos, por ejemplo, en nuestra iglesia, un programa para que cada hermano pueda identificar cuáles son sus dones espirituales. Quién tiene el don de la oración, el don de profecía, quién tiene el don de maestro, el don de servicio, y luego poder asignarle entonces a cada miembro de la iglesia ministerios o trabajos en la iglesia en función de sus dones. Entonces, de acuerdo al DNI, al Desarrollo Natural de Iglesia, una iglesia sana es una iglesia donde el que canta, canta. El que ora, ora. El que sirve, le gusta servir, se encarga de servir. El que tiene el don de hospitalidad, se encarga de saludar a los hermanos en la iglesia, invitarlos, ¿verdad? Usted no quiere tener una persona en la entrada de la iglesia con un truño que se lleva mal con la gente. Ese no es el don de esa persona, ¿no? El don de la persona que va en la puerta de la iglesia, una persona alegre, ¿verdad? Jovial, que tiene una sonrisa bonita, y usted llega a la iglesia y encuentra un hermano sonriente que le dice Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Feliz sábado, ¿cómo se siente? Quiere decir que una iglesia debe funcionar eh, con ministerios basados en los dones espirituales, porque el Espíritu reparte los dones al cuerpo de Cristo para que entonces todos nos complementemos. Probablemente no todo el mundo tenga el don de la enseñanza, pero la iglesia tiene buenos maestros. Quizá todo el mundo no tenga el don del servicio, pero en la iglesia tenemos personas muy serviciales. Quizá no todo el mundo tenga el don de hospitalidad. Entonces, el Espíritu reparte los dones y entonces ahora, ¿verdad? La iglesia funciona fundamentalmente sobre la base de ministerios según dones espirituales. También Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo derrama el carácter de Dios en nuestros corazones, derrama el amor ágape de Dios, el carácter de Dios en nuestros corazones. O sea, en el momento de que una persona ha tomado la decisión de ser bautizado, el viejo hombre es enterrado y el Espíritu de Dios comienza a derramar el amor de Cristo o el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y cada día la palabra de Dios va transformando nuestras vidas. Y la santificación es el proceso mediante el cual el Espíritu de Dios nos va separando del mundo, acercándonos a Cristo, y gradualmente las personas que nos rodean comenzarán a ver una forma de vida muy diferente
a la del viejo hombre carnal y egoísta. Al rendirnos a la dirección del Espíritu de Dios, este transformará nuestros corazones todos los días y colocará el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Finalmente, el amor de Cristo, ¿verdad?, se derrama y se comparte, se difunde con los demás. Eh, la persona que vimos que plasmó los mandamientos en piedra fue el Espíritu Santo, y por eso el apóstol Pablo declara que el cumplimiento de la ley es el amor. Al derramar el amor de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios traerá los principios morales de Dios o el carácter de Dios a nuestras vidas. Y definitivamente el Espíritu de Dios es quien guía a cada creyente. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y al ser guiados por el Espíritu de Dios, ya no estamos bajo la ley. Y no estamos bajo la ley porque bajo la ley está el hombre carnal. Una persona que es guiada por el Espíritu de Dios está ahora trabajando en el ámbito de la ley, va a vivir en armonía con la ley de Dios, porque la ley de Dios es espiritual, está en el ámbito del Espíritu. Entonces, de acuerdo a los textos que vimos, el Espíritu Santo produce su fruto en cada creyente, reparte sus dones, derrama el amor de Dios y guía al pueblo de Dios. ¿Qué diferencia al hombre carnal al hombre espiritual? Si ustedes viven según la carne, si ustedes no viven según la carne, dice el texto, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios muere en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Entonces la diferencia fundamental entre el hombre carnal y el hombre espiritual es que la presencia del Espíritu Santo habita en el hombre espiritual y lo va a estar guiando, lo va a estar guiando. Entonces, al analizar la obra del Espíritu Santo en el incrédulo, nosotros pudimos darnos cuenta que el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces aquí nos hacemos una pregunta importante. ¿Cómo lleva a cabo esta obra el Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio por medio de creyentes que son guiados por él. Vamos a ver algunos versículos que enfatizan esto, porque esto es bien importante en el contexto de la testificación. Si usted lee Génesis 18:19, usted va a dar cuenta que Dios está hablando de Abraham y dice, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Noé, dice la Biblia, que era pregonero de justicia. Por la fe, Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miqueas dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Quiere decir que de acuerdo a esos textos, Abraham hacía justicia y juicio, Noé fue pregonero de justicia y Miqueas, lleno del poder del Espíritu, denunció a Israel su pecado. Es decir, es por medio de los creyentes que el Espíritu le presenta a los incrédulos las grandes verdades acerca de Dios. Y cada creyente presentará el Evangelio de Cristo a todo no creyente del planeta y el Espíritu Santo lo convencerá de aceptar a Cristo, creer en Jesús, bautizarse, recibir la justicia de Cristo y permanecer salvo del juicio de Dios. En su libro, El Espíritu en la vida familiar, el pastor Andrés Portes señala lo siguiente. ¿Cómo es que el Espíritu Santo convence a la gente del pecado, de justicia y de juicio? Lo hace a través del testimonio de aquellos que son convertidos, que han entregado sus vidas a Dios, que tienen un pacto de fe con Dios. A través del testimonio de tu vida cambiada y transformada, el Espíritu Santo te toma a ti, como a Noé y su familia, para convertir a la gente. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero lo hace a través de la experiencia nuestra, de nuestro ejemplo y testimonio. Y esto es serio, mis queridos, porque lo que me está enseñando la palabra de Dios entonces es que el Espíritu Santo está esperando que su iglesia se levante para presentar el Evangelio y convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, porque el Espíritu Santo nos va a mover a nosotros a presentarle la verdad de la salvación al mundo entero que está rumbo eh,
en la carnalidad rumbo a la destrucción eterna. La primera evidencia entonces de que el Espíritu Santo dirige la vida del creyente es la testificación. En Hechos 1:8, que es un texto que usamos mucho, el texto dice, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, ¿verdad? Ustedes van a testificar alrededor de ustedes en Jerusalén, un poco más allá en Judea, un poco más allá en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que lo que el Señor está diciendo aquí es que el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, ¿verdad? Y le va a dar la capacidad ahora para testificar, para dar a conocer la verdad de la salvación. Y es obvio que si no estoy evangelizando, no conozco el Evangelio y el Espíritu Santo no está entonces dirigiendo mi vida. Y en este caso, no todo está perdido. O sea, Dios me manda a pedir el Espíritu Santo y Él está dispuesto a darlo. En Lucas 11:13 Jesús dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Quiere decir que cada uno de nosotros podemos pedir al Espíritu Santo cada día y decirle, Señor, necesito obviamente que tú me des la capacidad y el poder de testificar de ti, de presentar tu evangelio. Necesitamos urgentemente, ¿verdad?, pedir la dirección del Espíritu de Dios y que el Espíritu Santo venga, ¿verdad?, a habilitarnos. Usted puede ser tímido, pero un tímido que ya no viva él, sino que vive el Espíritu Santo en él, se convierte en una persona poderosa de testificación. Usted puede ser, ¿verdad?, un poco asustadizo, pero usted mata ese viejo ser que lo controla y usted deja al Espíritu Santo, ¿verdad?, que le dé el poder para testificar. Entonces, solo tenemos que pedirlo, dice la palabra de Dios. Y así como Noé y Abraham, cada creyente lleno del Espíritu de Dios se presentará ante el Señor como un instrumento de justicia. Es mi deseo que tú puedas desempeñar ese rol, y eso lo dice Romanos 6:13, ¿verdad? No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra nos enseña que el Espíritu de Dios le hablaba a Israel por medio de los profetas. Nehemías 9:30. Le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Al final del tiempo, el remanente de Dios, su pueblo, que guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, le hará un llamado final al mundo para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Y es por eso, por lo cual, la profecía más importante, decíamos en este programa, se encuentra en Mateo 24:14, que dice, y será predicado este evangelio del reino por testimonio, ¿verdad?, a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Quiere decir que el fin viene cuando la iglesia se levante a presentar el evangelio, porque a través del evangelio, perdón, a través del evangelio es que el Espíritu de Dios convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué recomendación da el apóstol Pablo a la iglesia? Dice, anden en el Espíritu. Gálatas 5 dice, y Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces aquí hay dos verbos, ¿verdad? Andar o caminar. Son palabras que utiliza la Biblia para expresar el tipo de relación del cristiano con el Señor. Y se refieren básicamente a una relación de compañía, comunión, amistad. Estamos hablando de un compartir continuo. ¿Cómo debe andar por la vida del creyente? Efesios 4:1-3 dice, anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primera Juan 2:4-6 dice, pero el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Quiere decir que estos textos leídos relacionan el andar en la vida cristiana con estar de acuerdo con los mandamientos de Dios y obedecerlos.
La obediencia da testimonio de que el Espíritu Santo opera en la vida de un creyente. Hechos 5:32 dice, ¿qué característica relevante tiene aquel a quien Dios ha dado su Espíritu? Dice aquí el texto, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Quiere decir entonces que la segunda evidencia que Dios ha dado su Espíritu Santo a una persona es la obediencia a sus mandamientos, tal y como establece el texto, que está prometido al creyente que anda en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu, entonces, es exactamente lo mismo que estar en Cristo. ¿Correcto? Y en definitiva, la condenación no está sobre las personas que andan en el Espíritu. ¿Qué implica estar en Cristo? Implica que hemos pasado a ser nuevas criaturas y las cosas viejas, el Ricardo viejo, las necesidades de Ricardo, su forma de pensar, su egoísmo, todo eso queda muerto atrás, queda ya en la historia pasada. Estar en Cristo, guiados por el Espíritu de Dios, producirá una renovación total en la vida del creyente que se ha bautizado y se ha entregado al Señor. ¿Qué obra especial realiza el Espíritu Santo en nosotros? Entonces, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro aquí utilizan una palabra que es clave y esa palabra es santificación. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Primero de Pedro también habla de que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces, a la labor o el trabajo que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas se le conoce en la palabra de Dios con el nombre de santificación. La santificación o guiarnos en santidad es el proceso de apartar a cada ser humano de los principios del mundo y conducirlo por el camino de la voluntad de Dios. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice el apóstol Pablo a la iglesia. ¿Qué recurso utiliza el Espíritu de Dios en ese proceso de santificación? La palabra que Él inspiró. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Quiere decir que el segundo contraataque del Evangelio al pecado es la obra del Espíritu Santo en nosotros o nuestra santificación. Al entrar el Espíritu Santo ahora en el proceso de santificación en la vida del creyente, ya el pecado no va a tener el gobierno y la esclavitud que ejercía ahora en la vida del creyente, porque el Espíritu de Dios ha tomado el control. De acuerdo a Ezequiel 20:12 y Éxodo 31:13, la observancia del cual mandamiento es una señal de la obra de santificación en nuestras vidas. Dice, y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ustedes, para que ustedes sepan que yo soy el Señor que los santifico. Y guardarán mis sábados, porque es señal entre mí y ustedes por vuestras edades, para que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Quiere decir que la ley de Dios en su conjunto, ¿verdad? Y la obra del Espíritu Santo nos santifica y eso incluye también el sábado como señal de ese proceso de santificación. ¿Qué acción realiza Dios con aquellos en quienes mora el Espíritu Santo? Dice el texto de Efesios 1:13 que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dios nos sella y nos reclama como suyos. El sello de Dios, ¿verdad? Implica que somos propiedad de Dios. Cuando una persona ha sido bautizado, tiene el sello de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo, y ahora todo el universo sabe que yo pertenezco al Señor, yo he tomado la decisión de que el Espíritu Santo entonces more en mi vida y este es el sello indicativo de que pertenezco al Señor. ¿A qué compara el apóstol Pablo con este sello? Dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia, las arras de nuestra herencia hasta la redención. 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Quiere decir que la presencia del Espíritu se convierte en nuestra garantía o nuestro aval de salvación. ¿Qué debemos desear con todo nuestro corazón?
ser llenos del Espíritu de Dios. Entonces, es interesante porque el Espíritu de Dios entonces viene a tomar ese control fundamental. Vamos a analizar finalmente dos palabras, me quedan 2 minutos, vamos a analizar en estos 2 minutos dos palabras que son interesantes que la comentemos, mañana la vamos a ver en más detalle en el tema Cristo en nosotros. Antes era nosotros en Cristo, ahora es Cristo en nosotros, vamos a ver mañana. Dice, porque así como por la desobediencia, ¿verdad? Que la palabra aquí es paracoí, parar de oír de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia, el hipacoí de uno, los muchos serán constituidos justos. Paracoí, cerrar nuestros oídos a la voz del Espíritu de Dios, parar de oír es desobedecer. El creyente se convierte en transgresor cuando cierra su oído a la voz del Espíritu de Dios. Y Pacoí, en cambio, es yo humillar mi voluntad a la voluntad de Dios, que es lo que hace Cristo. Cuando Jesús está en el Getsemaní y dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Quiere decir que Jesús declaraba en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Pacoí es yo dejar a un lado mi posición para aceptar la dirección de Dios en mi vida. Entonces, al dirigir nuestras vidas, el Espíritu Santo va a desarrollar una relación tan íntima con el creyente que el Espíritu Santo podrá hablar a través del creyente, no importando delante de quién se encuentre el creyente. Si leemos Mateo 10, 19 al 20, Jesús dice, porque no sois vosotros los que van a hablar cuando sean presentados, ¿verdad? Y presentados ante figuras importantes, sino el Espíritu de vuestro Padre es quien va a hablar a través de ustedes. Terminamos con la historia de Christopher y la cocoa. Christopher Lockhart es un pastor nuestro, eh, muy intenso. Él hizo esta historia, a mí me pareció muy interesante, como un buen ejemplo aquí de cómo funciona la obediencia, ¿no? Al analizar el concepto para coír o parar de oír, él recuerda de niño cómo se robó un poco de cocoa o polvo de chocolate luego de su abuela haberle advertido de no tocarlo. Al llegar del mercado con un frasco de chocolate en polvo, la abuela de Christopher le dijo, Christopher, no tomes la cocoa. Y la voz de su abuela estuvo presente en todo tiempo. Christopher se fue acercando entonces a la cocina, vio la cocoa, a él le gustaba mucho la cocoa, la vio, se propuso no tocar la cocoa porque su abuela le había dicho, pero entonces se fue acercando, 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 tomó el frasco, ¿verdad? Lo abrió, tomó un poquito de cocoa en un vasito, ¿no? Y finalmente se la terminó robando, ¿no? Esto es interesante porque él declara que en todo momento él escuchaba la voz de la abuela diciéndole, Christopher, no tomes la cocoa. ¿Qué hizo él? Paracoí. Él tuvo que bloquear la voz de la abuela, olvidarse de lo que le estaba diciendo y seguir adelante con su proyecto de tomar la cocoa. El Espíritu Santo es un agente activo en el proceso de nuestra santificación y estará cada día comunicando sin interrupción la voluntad de Dios a nuestros oídos. Dice el texto, entonces tus oídos oirán a tus espaldas la palabra que diga, este es el camino, anda por él y no eches ni a la mano derecha ni tampoco a la izquierda. Nosotros pecamos cuando paramos de oír la voz del Espíritu de Dios advirtiéndonos sobre nuestras malas decisiones o acciones. Dios nos ha dado el Espíritu Santo como un don para señalarnos su voluntad. Si una persona está casada, ¿verdad? Y comienza a coquetear, ¿verdad? Un hombre comienza a coquetear, oh, fulana, pero tú sos una buena moza, ¿cómo te sientes? Y esto, de una vez el Espíritu te va a decir, eh, querido Ricardo, usted está como demasiado salamero aquí con esta chica, acuérdese que usted está casado. O sea, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí pendiente, ¿verdad? Si yo sigo adelante con el coqueteo, sigo adelante con la acción, pues obviamente yo empiezo a parar de oír y a frenar la voz del Espíritu Santo y la Biblia llama a esa acción apagar el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no apaguen el Espíritu de Dios, que está siempre ahí dispuesto, disponible, ¿verdad? Para guiarnos en la voluntad del Señor. Mi respuesta al tema, ¿está usted de acuerdo en que Dios quiere darle el Espíritu Santo para que habite en su corazón, para guiarle, apoyarle y santificarle
a fin de que pueda obedecer y guardar sus mandamientos? ¿Es su deseo ser lleno de la presencia del Espíritu de Dios? En resumen, ¿qué hemos aprendido? Aprendimos que la obra del Espíritu Santo en el no creyente es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado se refiere a mostrar la necesidad de creer en Cristo. También aprendimos que el pecado más grande es no creer en Jesús. Dios solo tiene una forma de perdonar el pecado y esta es por medio de Cristo. Aprendimos que por medio del bautismo recibimos el Espíritu Santo y que éste producirá en nosotros su fruto y nos repartirá sus dones como Él quiera. Aprendimos que andar en el Espíritu es lo mismo que estar en Cristo viviendo en armonía con la santa ley de Dios. Y esta experiencia de vivir en el Espíritu es llamada en la Biblia el proceso de la santificación. Y finalmente aprendimos, ¿verdad? La diferencia entre paracoí, que es apagar el espíritu, parar de oír la voz del Espíritu de Dios, e hipacoí, que es rendir mi voluntad a la voluntad de Dios, es humillarme ante el Señor. También aprendimos que es por medio de creyentes llenos de su presencia que el Espíritu de Dios va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Oramos. Querido Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por el proceso de la santificación. Gracias porque tú nos has regalado al Espíritu Santo. Tú no nos has dejado solo a luchar con el pecado, sino que tú has puesto a un poderoso y activo agente en nuestra dinámica, en la experiencia de la vida cristiana. Ayúdanos, oh Señor, a consultar con el Espíritu Santo. Ayúdanos a escuchar su voz. Enséñanos, oh Señor, a ser guiados por Él. Enséñanos la importancia de poner tus mandamientos en alto y poder vivir conforme a esta norma. Ayúdanos a cada día morir a esa vieja naturaleza, a esos viejos seres humanos que quieren todavía controlarnos. Enséñanos a morir al yo y que tu Santo Espíritu pueda tomar control total de nuestras vidas. Síguenos bendiciendo, Señor. Danos un día en tu presencia. Bendícenos en esta jornada de hoy. Cuídanos, protégenos de todo mal. Dirige a cada hermano que está con nosotros en este programa. Prospera sus ministerios y que tu palabra haya sido de reflexión en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre querido, por tu presencia en medio nuestro. Y es en el nombre de Jesús que te damos las gracias y te pedimos estos favores. Amén, Señor.